Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días con todos, qué gusto saludarles como siempre. Bienvenidos a esta sesión número 27 y por tanto pues la sesión previa, la penúltima sesión previa al encuentro en del examen que pues lo vamos a desarrollar la próxima semana. Bueno, antes de empezar con la convocatoria, permítame darles la bienvenida a esta sesión. Prácticamente será la última sesión de clase en la que nosotros veremos, pues vamos a decirlo así, algo de teoría, dado que en la próxima sesión que nos encontramos el próximo miércoles, ustedes tienen el examen número 2 y pues quedaría la última sesión del próximo jueves, que sería pues nada más una sesión extra que tiene pues que ver mucho con el artículo que se presentaría hasta el día lunes 20 de septiembre. Pero vamos en orden. A ver, entonces, empecemos por la convocatoria. Ustedes han recibido a través de correo electrónico ya la convocatoria al examen número 2. Es importante, por favor, que ustedes revisen en su correo. Sin embargo, lo vamos a compartir en este momento también. Ustedes han recibido la convocatoria ya al examen número 2, examen que se desarrollará el siguiente día, miércoles 15 de septiembre, exactamente a las 4:10 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ¿no? En el horario que normalmente nosotros nos reunimos. Entonces desarrollaremos ya esta prueba número, perdón, este examen número 2 y con él pues cerraríamos todos nuestros aportes a falta solamente del artículo de divulgación que se presentará el día lunes 20 de septiembre. Entonces, mencionarles que para el desarrollo de este examen, primero debemos conocer las características propias del mismo y comentarles que al igual como el examen del primer bimestre, este examen cuenta con 60 preguntas, las cuales son de corte objetivo, es decir, que son preguntas en las que usted tiene que escoger o relacionar respuestas que ya están precargadas, no necesariamente, no tiene que escribir absolutamente nada. Y por ende, eh, y por ende las preguntas estarán distribuidas de la siguiente manera. Primero, 16 preguntas para de verdadero y falso, 16 preguntas de opción múltiple y 16 preguntas de emparejamiento, las cuales obviamente serán la base objetiva, y 12 preguntas de lectura comprensiva, ¿no? De tal manera que, aquí aclarar, perdón, es todo el segundo bimestre. Aquí hay un error bueno, hay que hacer fe de ratos aquí. Entonces, todo el segundo bimestre, lo cual va desde la clase número 16 hasta la clase número 28. Tiene usted exactamente 110 minutos para resolverlo y el examen es de navegación totalmente libre. Eso quiere decir que usted puede ir por las preguntas sin necesidad de que, o sea, sin que usted por saltar tenga algún tipo de penalización o no pueda regresar. Importante tener en cuenta entonces ese particular, ¿no? Una vez más insistir, el examen es del segundo bimestre, ¿sí? Del segundo bimestre, desde la clase número 28 hasta la clase perdón, de la clase número 16 hasta la clase número 28. Bueno, en este caso nosotros compactaremos clase 27 y 28 en una sola por cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, todo el material que usted necesita, todo lo que usted debe leer para poder desarrollar esta evaluación, lo encuentra en las unidades 4 y unidades 5. Así que, pues usted tiene acá todo lo que corresponde desde la clase 16 hasta la clase 23, que está en la unidad 4, las diapositivas, los sustentos, las grabaciones y todo lo que corresponde a la unidad 5 desde la clase número 17, ¿sí? Perdón, desde la clase número 24 hasta la clase número 27, que es esta que estamos desarrollando en este momento.
y asimismo pues la grabación tanto del día de ayer como el día de hoy se subirán en la tarde de hoy. Entonces con ello usted tiene todo el material necesario para poder estudiar y poder resolver ese examen con toda tranquilidad. Una vez más, mencionarles que el banco de preguntas es amplio, lo cual hace que no se repitan las preguntas, de preferencia que no tengan todas las mismas preguntas, y también es aleatorio. Eso quiere decir que pues cada quien tendrá un examen individual diferente al del resto de sus compañeros. Cualquier inquietud, vuelvo a insistir, está abierto en este momento el chat. Solamente recuerden una vez más, por favor, que la conexión al examen es obligatoria. Sí, por favor, eso es importante mencionar. Y que la conexión debe hacerse con un equipo que tenga cámara y micrófono hábil, más en particular en estos espacios, ¿no? Recuerde que para los exámenes pues se activan todos los flujos de control, todos los mecanismos de control, y obviamente uno de ellos es que usted tenga cámara y micrófono para poder certificar que sea la persona o que la persona esté rindiendo sin que tenga asistencia de alguien extra o en su defecto que esté desarrollando, qué sé yo, o esté revisando actividades extras, ¿no? Entonces, es importante que tenga en cuenta eso, por favor, tenga muy en cuenta ese particular. Recuerde que usted debe registrarse en la sesión con apellido, nombre, algo que creo que ya para el momento está súper más que comprendido, ya lo sabemos cómo tenemos que hacer y solamente pues hacerles un recuerdo nada más de cómo lo vamos a desarrollar. Sí, no se olviden por favor de este particular y más que nada, así como les he pedido también que compartan la, la notificación de que cambia la fecha de entrega del artículo, también por favor notifiquen a sus compañeritos que el examen se tomará el próximo día miércoles, por favor. Es importante, dado que, repito, hay gente que no revisa muchas de las veces el correo y tampoco asiste a clases. Entonces, por favor, menciónenles y que tengan todo, o sea, que se presenten con todas las directrices que se ha solicitado, ¿no? Desde el nombre hasta los equipos que necesita o las condiciones que debe cumplir para que pueda desarrollar de forma correcta el examen, ¿no? Entonces, esto, convocados entonces, por favor, recuerden que tenemos que conectarnos a las 4 en punto de la tarde para poder ir solventando. Ah, y también por favor mencionarles que si la persona no se conecta, en este caso ya no recibirá la notificación que normalmente yo les suelo enviar, sino que simplemente no se le hará válido el examen. Hay personas que no se conectan, empiezan a rendir el examen y dado que yo les contacto, suelen recién en ese momento conectarse. En este caso, pues no. Creo que ya para este último examen todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Así que importante tenga en cuenta que si usted no se conecta, simplemente se le anulará el examen. Así que tenga muchísimo cuidado, corrobore que esté conectado usted a la sesión para que pueda desarrollar de forma adecuada su examen. No sé si tengan por ahí alguna pregunta o alguna duda para este momento, preguntas tal vez, preguntas o inquietudes. Recuerde que la calificación es inmediata y con ello usted ya le puede sumar a su registro el mismo que está en el aula virtual, y con él pues ya usted puede determinar si en efecto tiene que o se queda al examen final o avanza la asignatura con total tranquilidad, ¿no? Si en todo caso alguna persona llegase a quedarse en el examen final, yo le hago la convocatoria por correo electrónico también, por favor, yo le notifico a esta persona que tiene que presentarse a un examen final y el correo le llegará únicamente a las personas que se quedan al examen final. Aunque como usted tiene ahí la matriz de calificaciones, tranquilamente puede verificar si es que usted tiene o no que dar un examen final. Sin embargo, repito, yo me comunicaré
exclusivamente, únicamente con las personas que tienen que dar el examen final. ¿Sí? Si hay personas que no alcanzan a llegar al puntaje requerido para el examen final, no serán contactados y por ende no tendrán el vínculo o no les aparecerá el espacio de examen final en su aula virtual. ¿Ya? Entonces, pilas en ese sentido, por favor, tenga muy en cuenta esta cuestión numérica, que es algo muy importante también para poder avanzar con total tranquilidad a la asignatura y poder aprobarla. Preguntas, por favor. En este caso, ¿alguna pregunta? ¿Tienen todavía alguna duda o alguna inquietud? Si es que la tuvieran, por favor, preséntela. Preguntas. Creo que ninguna, ¿no? Chévere. Yep, ninguna. Entonces, podemos iniciar podemos iniciar la clase con total tranquilidad. Entonces, si es que no tienen, no tienen mayor inquietud con respecto a cómo vamos a desarrollar este. Ya, perfecto. No hay dudas entonces. Chévere. Ya, entonces, Piras, en este momento haríamos ya la última clase con relación a esta cuestión de, vamos a llamarlo así, materia con relación a teoría. Y obviamente, hasta este aspecto que se menciona el día de hoy, estaríamos pues, hasta este momento, hasta este aspecto se evaluaría en el examen del segundo bimestre, ¿no? Y por cierto, recuerden que el examen final es acumulativo, es decir que ese examen sí se tomará desde la clase número 1 hasta la clase número 27-28 que estamos haciendo en este preciso momento. Entonces tenga en cuenta ese particular. Listo, entonces, dicho este aspecto, recuerden por favor que tienen una actividad en clase también por hacer. No se olvide ese particular. Cerraríamos entonces esta idea de la comunicación oral, en particular de la organización de la exposición, mencionando que, como se dijo ayer, es importante tener en cuenta, chiquillos, que una exposición oral es un documento, es un discurso escrito, es decir, es algo que nosotros hemos preparado con anticipación. O sea, que usted ya sabía que tenía que presentar. No es un discurso oral porque no es espontáneo, o sea, no sale de la nada, no es que le dicen de repente, exponga esto ahorita, no, sino que es como algo que ya está notificado y que usted tiene que desarrollarlo, de tal manera que es importante que se organice. Ayer habíamos hablado sobre los elementos que intervienen dentro de la exposición, como los elementos verbales, los elementos vocales, los elementos visuales y cuánto atrapan al receptor. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo organizo yo esta exposición, qué es lo que requiero yo para organizar. Entonces, hay que partir de la idea de que, en primer lugar, la exposición oral, la exposición de un discurso escrito, se distribuye en en las mismas etapas que un texto que hemos redactado. De hecho, si nosotros hacemos la analogía con el artículo, tiene las mismas tres etapas, ¿no? Que es la introducción, en la que se presenta lo que se va a decir, que es el desarrollo en el que se explica lo que se ha presentado y que es la conclusión en la que se cierra, en la que se ratifica lo importante que es lo que se ha mencionado en la introducción. Es similar a escribir. Bueno, obviamente, tomando en cuenta que cuando nosotros hacemos estas exposiciones son discursos orales y por tanto estos discursos orales son discursos escritos y por tanto son textos que yo he preparado con anticipación y que ahora los voy a leer. O sea, eso es un discurso, eso es una exposición. Es una lectura de algo que yo había preparado. De hecho, que de tal manera que, por ejemplo, los ejemplos que habíamos utilizado nosotros el día de ayer, tenemos aquí a una persona que ha preparado este guión, que ha desarrollado la idea, que ha venido pensando esta actividad. Entonces, es fundamental que se tenga en cuenta que esto, repito, no nace de la improvisación, o sea, sino que es una cosa que ya se tiene listo, que ya se tiene preparado. Lo mismo, todos los discursos que nosotros vamos a ir viendo acá, que es lo mismo que vamos a ir
analizando, que vamos a ir presentando, que vamos a ir utilizando de ejemplos, están preparados con anticipación. O sea, ya estas personas sabían que tenían que exponer y por tanto han desarrollado estos discursos. De tal manera que vamos a tener en cuenta lo siguiente. Las tres etapas de la exposición son similares a las etapas de la escritura. ¿Sí? No se olvide de ese particular. Y si me permiten hacer la conexión para el artículo que nosotros estamos desarrollando, la introducción, recuerden, es el espacio donde nosotros vamos a presentar el problema y vamos a presentar la solución, mientras que el desarrollo es el espacio donde nosotros vamos a explicar por qué es importante, perdón, vamos a explicar cómo la solución resuelve el problema, cómo funciona para resolver el problema. Y finalmente cerraremos con una conclusión en la que ratificaremos lo importante que es utilizar esta solución para resolver el problema que hemos mencionado. Entonces es algo totalmente fundamental hacer este recorderis. Ya, entonces pilas en ese sentido. ¿Qué tenemos entonces en introducción? En introducción, primero que nada, usted puede presentar los temas de los que va a hablar. O sea, en este espacio usted va a decir, listo, aquí vamos a hablar de lo siguiente. Nosotros aquí vamos a tener en cuenta los siguientes particulares. Es importante que usted considere que puede utilizar un orden. Hay un orden que es recomendado, así como el orden que nosotros tenemos, por ejemplo, para escribir, que la primera oración sea principal, que las demás sean secundarias. Entonces, asimismo, como ese orden, que es una sugerencia, usted también puede tener un orden para exponer. O sea, cuando les toque hacer esto, que obviamente quizá de aquí les toque cuando ustedes ya estén en carrera, quizá aquí usted pueda utilizar este orden que le va a ayudar a que le va a ayudar a que le va a ayudar a hacerlo bien, ¿no? Por ejemplo, la primera parte sería la exposición la presentación de los expositores. Ahora, claro, por ejemplo, si es que yo tengo un presentador, o sea, si es que hay alguien que nos va a presentar, obvio, usted ya no tendría la necesidad de hacer esto, ¿no? Porque alguien le presenta. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando, y esto es algo que siempre me gusta decirlo, algún momento ustedes ya saldrán de aquí, se graduarán, irán a hacer formación extra, harán maestrías, algunos harán doctorados, que espero que así sean, y luego serán invitados a dar charlas, ¿no? Porque obviamente la poli siempre tiende a regresar a su gente, siempre vuelven para acá. Entonces, entonces, en este aspecto es que nosotros, por ejemplo, podríamos sentir no sé cómo decirlo, pues ese orgullo de que alguien te presente, como por ejemplo aquí, ¿no? Hay un moderador que va a presentar a este expositor. Y es chévere cuando leen tu currículo y te dicen, pues, este es el investigador o la investigadora Bautista Eilien, por ejemplo, que tiene una ingeniería en la Politécnica, un masterado en no sé cuánto, un doctorado en no sé dónde, que ha publicado esto, un doctorado acá, otro doctor. Entonces, eso es una cosa muy chévere. Y obviamente es muy satisfactorio que suceda, ¿no? Entonces, en este punto tienen ustedes pues, alguien que presente. Ahora, si volvemos a la academia, ¿no? Si volvemos al aula de clases. En el aula de clases, si yo no tengo pues alguien que me presente, tranquilamente puede que lo haga yo mismo. Entonces, si hay una exposición en grupo, siempre es recomendable que uno solo haga este ejercicio. O sea, sea el primero que salta es el que presenta y hace la introducción. Y normalmente es el mismo que hace la conclusión, cuando hay una exposición larga de grupo, ¿no? Es una recomendación que les hago, algún rato les tocará y quizá les toque en grupo. Entonces, háganlo así. Es muy, o sea, tiene un sesgo de mayor profesionalismo que ustedes lo hagan así, ¿no? Alguien se dedica a la presentación y por ende también se dedica al cierre, ¿no? Fundamental en ese aspecto. Entonces, una persona que se dedique a la presentación. La siguiente etapa
le vamos a llamar motivación. ¿Qué es la motivación? Pues es un espacio en el que el emisor, recuerden que si alguien vino a exponer, por ejemplo, si aquí va a exponer es porque tiene un objetivo. Entonces, no nos olvidemos que la exposición nace de un objetivo y el objetivo es el del emisor, ¿no? ¿Qué quiere lograr el emisor con lo que va, con la exposición que va a hacer? Entonces, es fundamental que tenga en cuenta que si usted es el expositor, si usted es la persona que va a dar la charla, debe tener muy claro qué es lo que quiere lograr, o sea, para qué está exponiendo, cuál es el objetivo que le trae a dar esta exposición. Incluso si es que fuera una calificación, ¿no? En el caso de que fuera una calificación, obviamente asumo que el objetivo sería conseguir una calificación alta. Entonces, es fundamental tener en cuenta que si es que esta persona, si es que hay alguien que va a ser el expositor, debe tener súper claro para qué lo va a hacer. Entonces, todos tienen un objetivo. Quizá quieren compartir una idea nada más o quieren convencer. Ojo que aquí está presentando el primer iPhone, ¿no? Pues obvio, te quiere vender el primer teléfono, el primer smartphone lanzado al mercado. Entonces, imagínense la novedad, él quiere venderlo de tal manera que en esta exposición debe ser tan persuasivo para que la gente lo compre, ¿no? O en su defecto, simplemente quieres exponer un aspecto de tu vida, como en este caso es el mismo Steve Jobs, pero presentando una charla para chicos que están graduándose en este momento de la universidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la motivación es un espacio que puede utilizar el emisor para captar de mejor manera la atención del receptor. ¿Cómo lo puede hacer? Por ejemplo, puede hacerle preguntas al receptor. Puede empezar su exposición haciendo presentando algunas inquietudes, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado la? ¿Ya? Entonces, puede ir por ahí, ¿no? Otro también puede ser, por ejemplo, historias. Contarle historias que pueden ser de la vida del emisor. Puede ser historias que vengan dadas por la misma exposición, o sea, qué sé yo, vamos a hablar un poquito de la radiación, entonces explicarles o contarles, por ejemplo, cómo apareció la radiación, o quizá contarles cuál fue el primer gran accidente que involucró la radiación. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? O en su defecto hacer juegos o dinámicas o algún tipo de actividad que le permita a usted llamarle la atención al receptor y que no se vaya, o sea, que se quede con usted quedándose con usted hasta que finalice la exposición y con ello, por supuesto, pues, por supuesto, lograr el objetivo que sea el que usted se haya propuesto en un inicio. Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Es fundamental tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, voy a utilizar de ejemplo el discurso de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs que en este caso, vamos a partir del derecho de que yo hablo como si cierto que esto me había olvidado, la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón. Eh, a ver, preguntas para ustedes. Y por sondeo le vamos a responder, ¿ya? ¿Sabe usted quién es Steve Jobs? Yo le presento a él y claro, o sea, no había considerado la idea de que quizá haya gente que no lo conozca. Entonces, pues vamos ahí. ¿Listo? Perfecto. Vamos todos acá Y es la lista también de una vez, a tomar lista con esto. Ya, entonces, ya, o sea, tenemos un buen número que conoce a Steve Jobs, no sabe exactamente quién es. Perfecto. Tenemos también gente que no lo conoce y obviamente está perfecto, o sea, no es necesario que sea obligación conocerlo. Y pues, chévere, ya, solamente nos faltarían el Anthony Chanatasi, el Gustavo y Cristian Tandazo que faltarían por responder a este sondeo. Pero haciendo pues bien, conocen. Para aquellos que no le conocen, es el creador bueno, es uno de los creadores de la empresa Apple, ¿sí? Es uno de los creadores de la empresa de la manzanita que hace
los celulares iPhone, bueno, y como acá ya lo había mencionado, esta es la presentación cuando sacaron el primer iPhone. Ya, es interesante esa partecita. Y también creador de las computadoras Macintosh, ¿no? Entonces, luego vamos a ir charlando. ¿Por qué? Porque este señor, que ustedes lo ven aquí, que está aquí presente, el creador de esto, el creador el creador de esta empresa, fue invitado a dar una conferencia en Stanford. ¿Sí? Stanford, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo, es una de las universidades más costosas, por tanto, del mundo, y que obviamente tiende a estar entre las 10 primeras universidades del mundo, ¿no? Entonces, pilas en ese sentido, en donde va a dar él una charla, y quiero que escuchen la introducción. Bueno, no escuchen porque está en inglés. Si usted domina inglés, escúchelo. Si no, léalo, por favor, porque luego vamos a hacer algunas preguntas sobre este particular. Él está invitado a dar una conferencia de graduación en Stanford, repito, una de las mejores universidades que tiene el mundo, ¿sí? Entonces, pilas en ese sentido y escuchen o léanle lo que va a decir y pónganle muchísima atención porque vamos a ver la introducción. La introducción él la hace con anécdota, ¿no? Va a contar una breve historia para hacer la introducción. Así que la escuchamos. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story... Listo. Perdón. Ya, listo. Le pausamos. ¿Por qué? Porque ya terminó... Ah, perdón, creo que dejé de compartir. Ya. Porque ya terminó la introducción. En este punto, él ha finalizado la introducción y es importante tener en cuenta que de todos los discursos, el discurso dura un aproximado de casi 14 minutos, ¿no? Entonces, de esos 14 minutos, él ha utilizado 48 segundos para hacer la introducción. Nada más. ¿Sí? Porque aquí él ha optado por irse por una anécdota para empezar. Sí, él ha empezado por contarle una historia a la gente y la historia de su propia, una historia de su propia vida. ¿Cuál? Una confesión en la que él pues te da a conocer que no se ha graduado de la universidad. De hecho, ese era lo más cerca que ha estado de una graduación, como él mismo lo dice. Entonces, importante tener en cuenta ese particular, ¿no? En este caso, pues que no se ha graduado él de la universidad. ¿Cuál es el punto? Que lo que él hace es tratar de generar una especie de relación con el público. O sea, tomando en cuenta que él está ahorita dando una charla para graduados, ¿no? O sea, estos chicos ya terminaron su paso por la universidad, ya terminaron en una de las universidades más prestigiosas del mundo, y él les cuenta, obviamente es un invitado de honor porque es el creador de una de las empresas más exitosas del mundo, él les cuenta que él no se graduó de la universidad. ¿Para qué? No, obviamente para arruinar su graduación, ¿no? Sino simplemente para establecer un vínculo. Entonces, ¿por qué? Obviamente, ¿por qué lo hará? Obviamente, eso lo entenderemos a medida que escuchemos el desarrollo, porque si solo contó por decirlo, no tendría sentido. Eso es la cuestión de la motivación. Que usted, si va a hacer preguntas, o va a contar historias, o va a hacer un juego, debe estar íntimamente relacionado con lo que va a decir. Si no, perdería total sentido. Imagínense qué tiene que ver que él haya abandonado la universidad con todo lo que va a presentar. No tiene nada que ver, tiene algo que ver. Obviamente eso solamente lo descubriremos o lo entenderemos a medida que se vaya desarrollando en el espacio del desarrollo. Valga la redundancia, ¿no? Otra cosa que puede hacer, tomando en cuenta que esta primera parte es una motivación, o sea, es como, a ver, solamente enganchense con lo que quiero decir. Luego podría ser presentar el tema. En este caso, Jobs también hace lo mismo, ¿no?
Porque les dice, miren, vamos a hablar de 3 historias, nada más. No, ni siquiera algo fundamental como él dice en su propia exposición, solamente 3 historias. Entonces hace la presentación del tema. De alguna manera vamos a escuchar la vida de Jobs o 3 espacios de la vida de Jobs, nada más, ¿sí? Entonces hace esta presentación del tema. Ahora, claro, si volvemos al aspecto académico, sería como, a ver, nosotros somos el grupo 5, por ejemplo, conformado por tales y cuales personas y hablaremos de mitosis celular. Entonces, deja presentado el tema, puede hacer la breve introducción como que se trata de esto, 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 y pues sigue el compañero Juanito y comienza Juanito a exponer. Entonces, ese es el punto, ¿no? Presentan el tema. Es importante que el lector, el receptor, perdón, sepa exactamente de lo que se está hablando. Ahora, eso es una parte, por ejemplo. Esto es una, pero acá tenemos, por ejemplo, al mismo Steve Jobs que ahora va a presentar un producto de su propia empresa. Entonces, ¿podrá darse el mismo lujo? No, porque acá en cambio vamos a tener otro tipo de dinámica. Entonces, en este caso, la introducción él la hace mencionando los hitos que ha tenido la empresa a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, en el 84 publicó, sacó a la luz este producto que era el primer computador Macintosh. Luego van a entender una cuestión súper interesante. En el 2001, en cambio, saca el iPod, ¿sí? Entonces, está presentando como los hitos más revolucionarios que ha tenido la empresa, ¿no? A lo largo de su historia. Y como ven aquí, pues lo que te dice es que no solo cambió la forma de escuchar, sino toda la música. Y ahí sí te dice, te va a presentar, ¿no? Hoy presentamos 3 productos revolucionarios de esta clase y te va a sacar, te va a dejar en la introducción, miren, o sea, 3 productos. El primero, que es un iPod con pantalla grande y con touch control, o sea, está presentando a manera de resumen, a manera de síntesis. El segundo es un teléfono, ¿sí? Van a introducir un nuevo teléfono. Tomen en cuenta, luego vamos a ver porque creo que ayer ya hablábamos un poquitín de esto, ¿no? Y por último, que es un dispositivo de comunicación de Internet avanzado. Ya, listo. Entonces, hace esa presentación. Esto se llama presentación esquemática. ¿Por qué? Porque te dice que hablará de estos 3 y luego irá mencionando uno por uno, ¿sí? Entonces, esto se llama una esquematización. Estamos diciendo, pues hablaremos de esto, hablaremos de lo otro y hablaremos de lo otro. ¿Ya? Y por último, se daría información adicional en la que si es que el receptor, perdón, requeriría, si tú como emisor consideras que hay cosas que el receptor debe saber antes de empezar la exposición, como algunas definiciones quizá, lo presento aquí. Digo, entonces, bueno, antes de empezar es necesario que ustedes sepan, para que cuando esté exponiendo el receptor no se pierda, o sea, no se... no encuentre información que va a hacerle dificultoso entender este aspecto. Entonces empezaríamos, o la primera parte sería la introducción. Preguntas, por favor. Preguntas, si es que ustedes las tuvieran en este caso particular. Vamos a leerlas. Si es que hubiera algún tipo de pregunta, por favor, hágala en este momento. Si tiene preguntas, importante mencionar, si es que obviamente tuviera algún tipo de inquietud o duda, preséntela en este momento. ¿Ninguna? Segurísimo, listo. Perfecto, chévere. Si no hay preguntas, no hay ningún problema. Seguimos avanzando en el aspecto que nos continúa, ¿no? Que sería obviamente el desarrollo. Ya, ninguna pregunta, perfecto. Entonces, el desarrollo, en cambio, es un espacio en el que tú vas a explicar. Por ejemplo, si aquí dijimos van a ser 3 productos,
es el momento de que yo explique estos tres productos. Voy a empezar a explicar estos tres productos. Si si aquí dije que voy a contar tres historias de mi vida, empiezo a contar las tres. La primera, como dice él, sobre conectar los puntos. Y va obviamente a empezar a contar la primera historia, luego pasará a contar la segunda, la tercera, y hará finalmente un cierre, ¿no? Entonces, lo que se menciona en la introducción es lo que se debe empezar a explicar. Entonces, aquí obviamente empieza la explicación, una explicación del emisor sobre lo que he encontrado. Es lo más largo, obviamente, como ven, el discurso de Jobs dura 14 minutos, 48 de ellos ha sido ocupado para la introducción, 48 segundos, y por obvias razones, el gran grueso de esta exposición tratará sobre este asunto que él ha venido a charlar con nosotros, estos tres aspectos de su vida. Asimismo, en el caso de acá, de los 8, bueno, aquí no es, la presentación dura 1 hora, obviamente, ¿no? Pero la introducción él la hace en 1 minuto 38. Solo hasta ahí introduce. Lo demás ya es desarrollo. Entonces es una parte chiquita, ¿no? Es una parte que le sirve, como ustedes pueden ver, y tal vez les pueda ayudar esto para su artículo, como ambientación. O sea, le permite ambientarse al receptor en lo que va a escuchar o en lo que va a leer, en el caso de que sea algo escrito, ¿no? Entonces, aquí se puede utilizar los recursos que necesite el receptor para poder entender, que necesite el emisor para poder explicar, diapositivas, pueden ser, por ejemplo, juegos, pueden ser, por ejemplo, dinámicas, pueden ser, por ejemplo, material extra, datos, presentaciones, y no nos olvidemos que esto está marcado siempre por un objetivo. O sea, que la exposición no es que se la hace por el simple hecho de pararse frente a un público, sino que hay un objetivo. Por ejemplo, vender el producto. Vamos a vender aquí un nuevo producto, un producto completamente novedoso. Acá obviamente vamos a compartir una parte de la vida con el único y simple objetivo de compartir nada más. O sea, no tiene ningún objetivo por debajo. Y obviamente tendremos que cumplir ese objetivo a medida que se va desarrollando, ¿no? Es importante que el expositor explique todo lo que ha mencionado en la introducción. Repito, si usted menciona algo en la introducción, aquí es donde tiene que ser explicado, ¿sí? Es importante que explique todas las cosas que usted ha mencionado. Si usted dice que va a contar tres historias, cuente tres. ¿Sí? Exactamente tres. Si usted dice que va a presentar tres dispositivos, que son un iPod con pantalla grande, que es un teléfono revolucionario y una forma de comunicación por internet, pues presente las tres cosas. Entonces, eso es algo fundamental. Entonces, use todos los recursos didácticos que usted pueda. Utilice juegos, utilice videos, utilice dinámicas o en su defecto, utilice únicamente la voz para exponer estas ideas que usted tiene. Ahora, por ejemplo, es importante que a su vez el expositor sea muy claro en las cosas que va a decir. Recuerden que la exposición, el desarrollo es la parte en la que tú explicas las cosas, de tal manera que no puede ser tan general como la introducción, sino que aquí ya tiene que ser muy específico. Vamos entonces a la segunda parte, vamos a observar la segunda parte del discurso de Steve Jobs. Y luego sí, ahí sí ya, vamos a hacer unas preguntillas, perdón. Vamos a escuchar la primera, bueno, no vamos a escuchar, vamos a leerle la primera historia, porque obviamente si usted entiende inglés, enhorabuena, si no, lea lo que va diciendo. La primera historia acerca de conectar puntos, ¿ya? Pilas en este sentido que luego vamos a hacer unas cuantas preguntillas y unas cuantas reflexiones. Va ahí entonces. About connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife.
Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Ahí está la primera historia. Entonces, la primera historia que él cuenta, que obviamente ya está explicando lo que había dicho en un inicio, ¿no? 3 historias de su vida. La primera contó, conectar los puntos. Ahora, ¿qué sucede? Él comienza a explicar lo que dijo en un inicio. ¿Se acuerdan que él había mencionado que había dejado la universidad? Entonces, comienza a explicar por qué lo hizo. Y una de las cosas que él menciona y que me parece súper importante es que él menciona que escogió mal su universidad, ¿sí? Que él no tuvo la precaución de saber escoger bien la universidad a donde quería llegar. Y eso le generó un gran conflicto, lo cual le obligó a dejar la carrera, ni siquiera a medio camino, sino pues nada más iniciada
a los 6 primeros meses y 18 meses después abandonar por completo toda la universidad. Pero ahí viene el punto importante, ¿sí? Él menciona un hecho particular, que gracias a que dejó la universidad, dejó de la carrera que estaba siguiendo, pudo meterse a otras clases, a clases que no tienen nada que ver con ingeniería de diseño de computación ni nada por el estilo, ¿sí? Él entró a una clase de caligrafía y, y estudiando caligrafía, eso de que te enseñan a hacer las letras bonitas y toda esa cuestión, entendió, bueno, luego en un futuro logró aplicar eso que aprendió en esa clase a un diseño ingenieril, obviamente, de una computadora. ¿Qué tiene la primera Mac que revolucionó? Claro, obviamente, tomando en cuenta que más allá del hecho de la computadora como tal, es precisamente este hecho de aquí. Es una computadora que te ofrecía tipografías. Y como la gente no es ingeniera, como no todos somos ingenieros, obviamente esto es lo que le llamó la atención y disparó las ventas de Macintosh. Eso que algún rato el tipo aprendió en una clase de caligrafía y no en una clase de ingeniería. No estoy diciendo que sean más o menos importantes, sino que todo contribuye. Claro, si él no supiera de ingeniería, no supiera diseñar los componentes internos que son lo que le da vida a esta cuestión. Pero también, si no se le hubiese ocurrido esa idea tomada de una clase de caligrafía, quizá se hubiese perdido en el hecho de que es una computadora más. ¿Sí? Es una de las muchas más que existen y no sea lo que representa hoy la empresa Apple. Entonces, ¿cuál es el punto? Dicho de la propia boca de Steve Jobs, no es el hecho de dejar la universidad por dejar, sino es el hecho de que lo haces pensando que en algún momento esto te va a dar algún tipo de fruto. ¿Sí? Pilas con ese particular porque hay mucha gente que confunde eso y y en ese no saber qué es la universidad, a lo menos cuando estás empezando, en ese choque tan duro que representa salir del colegio, donde hasta cierto punto tenías una situación cómoda para hacer las cosas, a la complejidad de la universidad donde te exigen que tú solo hagas las cosas, que te reivindiques, que te reconstruyas, porque obviamente acá es la construcción sola del conocimiento. Obviamente en clase obtienes cierta información, pero en sí la mayoría es una reflexión interna de las cosas. Y ahí viene los primeros aspectos de este particular, ¿no? Entonces, ese desarrollo, repito, que me salgo un poquito de la idea, es esa oportunidad para explicar con detalle por qué lo hizo, por qué dejó la universidad. Y obviamente, él lo menciona, cuestión de costos, no le alcanzaba y más que nada estaba desperdiciando el dinero de sus papás porque allá la universidad es muy costosa. Estaba despreciando el dinero de sus padres en algo que no iba a dar frutos. Ahora, si nosotros hablamos de educación pública en la que nosotros estamos inmersos, no es el dinero de nuestros padres, bueno, en buena parte lo es, ¿no? Es el dinero de casi todos los contribuyentes. Ese dinero viene acá a la universidad. El dinero que la población entrega al Estado a manera de impuestos para que nosotros podamos estar aquí sentados y que luego le demos algo en recompensa. Porque no precisamente estamos aquí sentados por estar, sino que tenemos que devolverle algo a los contribuyentes. Y ahí entra la investigación. La investigación que desde estos primeros pasos, desde estos pasos tan chiquilines como este artículo tan sencillo, pueden luego darnos frutos que constituyen algo muchísimo más importante. ¿Ya? Preguntas entonces sobre el desarrollo, por favor. Preguntas. Preguntas, inquietudes, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Este es el momento para que lo haga, por favor. Plantee sus dudas o sus inquietudes en este preciso momento. Vamos a ver. Vamos a dar, perdón. Vamos a darle chance de que las personas presenten sus preguntas, si es que las tuvieran, obviamente. Listo, vamos a ver si es que hubiese preguntas para poder responderlas o caso contrario, pues
vamos hacia la última parte que es la conclusión, ¿no? A ver, creo que ninguna. Perfecto. Listo. Preguntas si las va a hacer, por si acaso. Ya, ninguna. Listo. Entonces, pasamos hacia la última parte que es la conclusión. Y esta última parte de la exposición es el espacio en el que nosotros vamos a cerrar todas las ideas que se han mencionado, todo lo que se ha explicado ya todo lo que se ha explicado ya en el desarrollo y que fue presentado obviamente en la introducción, será en este momento cerrado. Se hará siempre es importante hacer, insisto, o sea, una forma de ratificación de las cosas. Es importante por esto. Si hablamos nosotros en el caso del artículo, es importante mencionar que aquí nosotros vamos a reiterar que por qué es importante que apliquemos esta solución que hemos encontrado. Entonces, es fundamental que para este aspecto, para este espacio, para esta etapa de la redacción, ustedes pues obviamente vuelvan a ratificar de por qué es fundamental el uso el uso de esta solución, ¿no? Asimismo, pues la conclusión debe hablar de cosas que, perdón, no debe decir nunca nada que no se presentó. Esto sí es una recomendación muchísimo para su redacción, porque es necesario que usted siempre presente o concluya las cosas que ha dicho. ¿Sí? Todo lo que ha dicho pues, tiene que ser concluido. Y la conclusión puede volver a utilizar recursos como por ejemplo dejarle preguntas al emisor para que el emisor, perdón, dejarle preguntas al receptor. Eh, Así también podemos, podemos también contarle una última historia, ¿sí? Podemos contarle una historia o también hacer alguna dinámica, la que nos permita cerrar. Pero ojo, debe tener muy relacionado, debe estar completamente relacionado con lo que nosotros hemos explicado a lo largo de esta exposición. Entonces, pilas en ese sentido, vamos asimismo a ver cómo cierra en este caso Steve Jobs su explicación, ¿no? Tomen en cuenta que ha contado su primera historia y es que él dejó la universidad. ¿Sí? Es la primera historia. Y que por meterse a una clase de caligrafía se le ocurrió luego en el futuro diseñar tipografías estilísticas para que las Mac se conviertan en una herramienta que mucha gente consumió. La segunda historia habla acerca de cuando a él le despidieron de su propia empresa. Les voy contando porque esto nos va a servir para entender el cierre, ¿no? El mismo Steve Jobs le despidieron de Mac, le despidieron de Apple, perdón, de una empresa que él creó con algunos otros compañeros. A él le sacaron, ¿sí? Se fue de esta empresa, bueno, no se fue, le sacaron de la empresa y obviamente se devastó, les estoy contando esto, quedó completamente devastado y no se quedó ahí, no, sino que creó otra empresa, ayudó a hacer una empresa más fuerte que en este caso se llama Pixar, ¿sí? Que creo que todos y cada uno de nosotros conocemos, que es aquella empresa que creó creó la primera película animada por computadora. Les dice aquí también en este discurso que es Toy Story. ¿Ya? Y la última historia que cuenta es cuando le detectan cáncer, ¿ya? Dado que esta persona muere de cáncer, ¿no? Ojo ese particular, ¿no? Él murió de cáncer y la última historia que cuenta es cuando le diagnosticaron que tenía cáncer. Ya, vamos a ver y vamos a escuchar el cierre que hace. Eh, ya, ya, aquí empieza el cierre. Entonces,
va a ser la conclusión, va a ser la conclusión de su charla, tomando en cuenta las tres historias, ¿no? Vuelvo a insistir, tengan en cuenta las tres historias para que tenga más sentido lo que va a decir. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stewart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I've always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. ¿Por qué tiene sentido entonces la conclusión? Cuenta otra historia para cerrar su exposición. Cuenta la historia de una anécdota de una revista que él había visto. Y en este caso, el último mensaje que les decía, seguir hambriento, en el sentido de que el tipo, por más que le salieron mal las cosas, no se dejó. Ahí seguía. Se salió de la U triste, desolado, sin saber qué vas a hacer, pero no se quedó ahí, no se quedó a esperar sentado a que la vida le diga lo que tiene que hacer, sino que empezó a buscar lo que tenía que hacer. Segundo, le botan de su propia empresa y él no se queda ahí. Obvio, te destruye la existencia, que te boten de tu empresa, que te deje tu pelada, que te deje tu pelado, perder a alguien, pero no te puedes quedar ahí. Él siguió adelante. Lo que dice él, ¿no? Sigues hambriento, buscas comida, te estás buscando todo el tiempo y sigues alocado. No te importa hasta dónde vas a llegar, lo intentas. Y finalmente te dicen, loco, te vas a morir, tienes cáncer, te vas a morir en 3 meses. No se murió. No se murió en 3 meses, obviamente, ¿no? Entonces, sigues adelante. Ese es el punto. Por eso te cuenta esta anécdota final. Sigue adelante, sigue hambriento, sigue con hambre, nunca dejes de tener hambre, sigue buscando siempre algo que hacer y sigue con locura. Mantente siempre loco porque así nacen las mejores ideas. Ese es el punto, chiquillos. Repito, sí, me voy a permitir un espacio aquí. Yo entiendo que la U es difícil. Yo entiendo que puede ser complicado. Yo entiendo que es un nuevo comienzo, pero es el momento de dejar las cosas atrás, de dejar esas prácticas un poquito erradas del colegio, dejar esas prácticas inadecuadas. Si la universidad exige esfuerzo, calidad, usted dé eso, usted genere ese esfuerzo, usted genere esa calidad. No espere que le caiga del cielo, no le va a caer nunca nada del cielo. Empiece a buscar usted mismo cómo generar esa propia calidad. Y yo entiendo lo mismo, ¿no? Si la universidad por naturaleza es difícil, la poli tiene esa característica de ser más difícil todavía. Entonces, no se olvide que usted pertenece a una institución muy prestigiosa y que está considerada dentro de las 1000 mejores universidades del mundo, ojo lo que estoy diciendo, del mundo, no solo considerada de las mejores de Latinoamérica, de entre las 100 mejores universidades de Latinoamérica, así que pilas en ese sentido. Vamos a cerrar en este sentido con lo siguiente. Tenemos, por lo tanto, que el material de apoyo que nosotros vamos a desarrollar para diseñar nuestras exposiciones y con ello vamos a ir cerrando, ¿ya? Entonces, primero que nada, recuerden que el material de apoyo es una herramienta que usted le va a permitir exponer,
¿sí? Es una herramienta que a usted le va a permitir sacar o salir adelante en su exposición. Porque si usted tiene, por ejemplo, imágenes, apóyese de ellas. Si usted va a poner texto, léalo. No todo el texto, por supuesto, no ponga diapositivas que estén llenas de texto. Por lo tanto, cuando usted, por ejemplo, tiene este material de apoyo, pueden ser, por ejemplo, materiales orales, que es algo que hace alusión a la voz misma, ¿no? Visuales. Y aquí entran, por ejemplo, las imágenes, los esquemas, las diapositivas, los videos, las transparencias, los mismos objetos que usted pueda tener en su propia mano para explicar. Pues, los interactivos, en cambio, son dinámicas, ¿no? Es un recurso también. Por ejemplo, a mí se me ocurre hacer un jueguito para empezar esto. Y usted va a empezar haciendo un juego. O sea, por ejemplo, cuando querían hablar, ¿se acuerdan cuando querían hablar de la comunicación? Que era, por ejemplo, el teléfono descompuesto. Juguemos al teléfono descompuesto. Entonces, eso es un material de apoyo. Es un material de apoyo interactivo, por supuesto que sí. Es un material de apoyo que a usted le va a permitir desarrollar su exposición. Visuales, por supuesto, visuales en este caso, como les decía, lo que se puede ver y los orales. Y con ello vamos a ir cerrando las diapositivas. ¿Qué sucede? Las diapositivas, primero que nada, vamos a hablar de por qué son útiles. Y vamos a ir haciendo esta reflexión final antes de cerrar, ¿no? Es útil una diapositiva porque usted puede utilizarle como guía de exposición. O sea, usted no tiene por qué memorizarse todo lo que va a decir. Eso es absurdo, ¿no? Lo que debe tener en cuenta es que usted tiene que saber lo que va a decir. Eso sí, o sea, ustedes tienen que saber exactamente de lo que van a exponer. Deben dominar ese tema para exponer. De tal manera que normalmente lo que se hace como recurso académico es ponerles a exponer para ver cuánto entienden sobre un tema, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues vamos, por ejemplo, a ponerles a exponer sobre, no sé, en mi caso yo pues voy a ponerles a exponer sobre textos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la literatura del Renacimiento y le pongo ahí al Anthony, al Gabriel y al Sebastián a exponer sobre ello. Entonces, ¿cuál es el punto? A ver cuánto pueden empapar. Lo que normalmente se hace mal es considerar que yo me puedo aprender de memoria la exposición y recitarla. O sea, pararme y activar, poner play y comenzar. La. Y obvio, o sea, creo que todos nos damos cuenta cuando alguien se ha aprendido las cosas de memoria. De tal manera que no se aprenda de memoria, sepa muy bien lo que está diciendo. Y obvio, la diapositiva tiene que ser un guión. ¿Tá? Usted va leyendo, esto va a aparecer ahí. Las diapositivas son también un esquema o guía para el receptor. Usted lee esto y enseguida hace una explicación. Por lo tanto, no está mal que usted cuando vaya exponiendo se olvide lo que sigue, regresa a ver la diapositiva y dice, ah, sí, ya, a ver, entonces, las diapositivas también pueden ser una guía para el receptor, porque el receptor le va siguiendo. Y como le va siguiendo, obviamente, usted, también puede, puede llevar la misma idea, ¿no? Puede ir absorbiendo de mejor forma lo que usted está exponiendo. Y las ilustraciones siempre deben estar encaminadas a facilitar la comprensión de la información. Entonces, verán, quiero que le vean aquí al mismo Jobs explicando, por ejemplo, qué tiene que ver con lo que, o sea, está presentando, oirán, un iPod, está presentando un teléfono y está presentando un dispositivo de Internet. Todo eso en un solo producto. Y en un solo producto que, si seguimos nosotros la dinámica, esperen un segundo, en un solo producto que se llama iPhone. Y ahí lanzan el primer iPhone, ¿no? Entonces, este producto tenía esa característica de ser, por ejemplo, un reproductor de música, de ser un navegador de internet, de ser donde se puede enviar correos y obviamente donde puedes hacer llamadas, que es lo que funciona, ¿no? Ahora, quiero que vean esto, ya. Entonces, utiliza un esquema.
Ya, ojo, entonces el esquema debe servir para ayudarte a la exposición. Ojo, es muy importante que se tenga en cuenta que el esquema, aquí se lo ve mejor, ya, el esquema debe permitirte la exposición. Fíjense que lo que tienes aquí es no me acuerdo cómo le dicen esto, ¿cómo se llama esto? Ustedes saben, ¿cómo se llama esto? En matemáticas te enseñan esto y no me acuerdo cómo le llaman. Alguien sáqueme de esa duda. ¿Cómo se llama esto? Cuando hacen, yo me acuerdo que alguna vez me enseñaron eso y haces la ecuación y por aquí, si encuentras X, vas dibujando una línea y eso. ¿Cómo se llama este recurso? Yo sé que ustedes tienen que saberlo. Profe, Dígame. tal vez plano cartesiano. Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Ya, esto es un plano cartesiano y disculparán la ignorancia, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Te pone que, por ejemplo, la línea, ¿no? Aquí completamente inteligente, aquí no inteligente. Fácil de usar, difícil de utilizar. ¿Y qué utiliza? Pues, por ejemplo, te trae todos los teléfonos de la época, ¿no? Para la época estaban los siguientes, déjame ver si pone acá los teléfonos. Ya, estaban estos teléfonos de aquí, ya, el Moto Q, el BlackBerry, el Palm Trio y el Nokia. Estos eran los teléfonos de la época, ya. Entonces, te los pone aquí, mira. Son teléfonos que no son, que son medianamente inteligentes, pero que son muy difíciles de utilizar. Fíjense cómo el Moto Q es el más difícil de utilizar. ¿Por qué? Porque la interfaz era complicado. Entonces, utiliza el esquema, ojo, para explicar. Pilas en ese sentido. Lo que él hace es ir explicando. Entonces, el iPhone se ubica aquí. Debe estar exagerado, obviamente, ¿no? Es un teléfono que es altamente inteligente y altamente fácil de utilizar. Entonces, ¿cuál es el punto? Y a eso quiero llegar. Que si tú utilizas un esquema, una ilustración, un gráfico, deben estar encaminadas a que el receptor te entienda lo que le estás tratando de explicar. ¿Sí? Que él entienda. Porque si yo le lanzo un esquema, es complejo el esquema, si lo vemos desde esta manera. Un plano cartesiano, como decía, que quizá no lo sea, me simula a mí un plano cartesiano. Entonces, es un esquema complejo que si no le expliques, si tú le dejas ahí, la gente no va a entenderlo. O sea, es como que, ¿y qué tiene que ver eso con lo otro? Entonces, esta cuestión de hacer esquemas es un arte. Y obvio, usted tiene que ayudarle a exponer, no tiene que complicar la vida. Entonces, recuerde que usted utiliza esto para exponerle, para decirle al receptor lo que usted trata de, o sea, para tratar de convencerle o para tratar de compartirle la información de mejor manera. Entonces, es importantísimo ese particular. Entonces, con respecto al texto de las diapositivas, es importante que las diapositivas deben tener un título, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, títulos que usted le puede ubicar por ahí, ¿ya? Normalmente deben tener una titulación. Obviamente la idea que tratan de compartir, ¿no? Trate de utilizar frases cortas, ¿sí? O sea, a lo mucho una idea. En este caso hay dos, por ejemplo. O sea, debería pasarse al siguiente. Trate de utilizar frases muy cortas. No lance texto, no copie texto. Por ejemplo, lo mismo, ¿no? Frases cortas. Revolucionario UI, años de investigación y de desarrollo, interplay hardware en software. O sea, te pone solamente las cosas más simples, ¿no? O sea, no te pone todo el concepto pegado ahí, porque no es adecuado. No es necesario que le lance conceptos y que pegue las definiciones, porque eso no es muy correcto. A lo mucho 6 palabras, que eso ya es como una recomendación, ¿no? Que cada línea tenga 6 palabras, como máximo. Yo sé que paso, por ejemplo, algunas de ellas no las cumplo. Son recomendaciones que te pueden ayudar. Esto sí es una cosa que a veces a mí se me pasa y considerando esto es como muy, muy difícil solicitarlo, ¿no? Tratar de eliminar en su totalidad los errores de ortografía, ¿sí? Tratar de sacarles por completo de la presentación de las diapositivas que no haya ni un solo error de ortografía, que no se presente. Y por último, con relación
vamos a esta última parte, ¿a cuántas puedo presentar? Primero, que no sean muchas, que no haya muchas diapositivas, que haya tantas diapositivas como ideas principales. Por ejemplo, si es que ustedes expusieran su artículo de divulgación, debería haber 8 diapositivas, porque cada párrafo tiene una sola idea principal. Entonces, en una tesis, obvio, no vas a exponer por cada párrafo porque son muchísimos, ¿no? Pero sí incluso por cada capítulo, por ejemplo. Entonces, en una tesis que ya llegarán ustedes en ese momento y si yo sigo acá, pues con todo el gusto del mundo, no se olviden, búsquenme nomás con toda tranquilidad. Eh, que la cuestión está en que se puede conseguir tranquilamente el, el número de exposiciones, el número, perdón, de diapositivas, dependiendo de las ideas que vayas a presentar. Numerar las diapositivas, algo que yo normalmente no hago, pero sí es fundamental, sí es importante que se numeren. Eh, es como, te ayuda bastante a que cuando le pases al lector, el lector tenga súper claro por dónde va. Y en cuanto al aspecto, esto es importante, por ejemplo, y con esto vamos a ir cerrando. En cuanto al aspecto, deben tener el mismo estilo. O sea, por ejemplo, si ustedes se fijan, por ejemplo, tiene el mismo fondo, ¿no? De hecho, todas las clases han sido utilizadas con el mismo formato de diapositiva, que es el formato de la Politécnica, ¿no? Que siempre tiene ese buito, ese búho gordo, y pues por ahí los colores de la universidad. Traten de utilizar siempre la misma letra. Esto suele pasar cuando la exposición es en grupo. Por ejemplo, que como hace cada uno sus propias diapositivas, luego les combinan y queda hecho un chaulafán de colores, un chaulafán de letras, y eso no es correcto. Entonces traten de que siempre haya una persona que se dedique a esta cuestión de unir las diapositivas, de igualarles en formato, para que la presentación siempre sea, obviamente, que destaque la presentación, ¿no? Incluso a veces hasta en el tamaño de la ilustración. Son cosas que se ven, ¿no? Que tengan el mismo color, que el fondo sea claro, siempre es importante. Si usted va a elegir un fondo, una imagen, como en este caso el búho, que no sea tan llamativa, ¿no? Porque si usted le pone una cosa muy llamativa, luego le quita el contraste a las letras. El fondo claro es fundamental, eso también, porque si usted va a exponer en un día muy soleado, el fondo claro le permite que haga contraste. Entonces, como la letra es obviamente de color oscuro, le va a permitir observar. En cambio, si es al revés, no se va a ver absolutamente nada. Entonces, sí es importante ese tipo de cosas, ¿no? Que usted piense mucho en estos tipos de particulares. Y siempre use las imágenes que sean completamente necesarias para la exposición. ¿Ya? No abuse en las animaciones, o sea, no es que no tiene que venirse dando la vuelta por toda o sea, hay gente que utiliza, por ejemplo, a mí no me gusta, ¿no? Que vengan dándose las vueltas las letras hasta que llegan al punto donde llegan. Rayen, como yo rayo, por ejemplo, esta cuestión, creo que le ayuda muchísimo a enfatizar o a puntualizar lo que usted está exponiendo. Algún momento quizá les toque volver a hacerlo. Espero que lo hagan. Bueno, si ustedes ya de aquí aprueban, pues irán al primer semestre ya de forma presencial. Recuerden que eso también es importante mencionar. Y que ahí pues quizá ya les toque hacer estas exposiciones y donde usted va a poner en ejecución todo lo que usted ha aprendido y todo lo que usted ha desarrollado. Entonces, preguntas finales, por favor. Preguntas con relación a este último aspecto que nos queda pendiente, bueno, que nos ha quedado pendiente y que estamos cerrando ya en este punto. ¿Preguntas? ¿Alguna duda o inquietud que usted tenga? Menciónelo, por favor. Si es que tuviera, si es que tuviera la duda, hágalo en este preciso momento, por favor. Si es que todavía existe. Con relación a esto, ¿no? De aquí sí ya vamos a hablar nada más que generalidades.
y con ello sí vamos a dar por finalizado y vamos a ir cerrando este semestre de aquí. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Al parecer ninguna, ¿no? Listo. A ver, chiquilines, déjenme cerrar esta parte de aquí. Recuerden pues que ustedes tienen ya pendiente nada más que la entrega de bueno, la actividad en clase que se cierra hoy, 11:59 de la noche, tienen pendiente el artículo de divulgación que se entrega hasta el lunes 20 de septiembre, 11:59 de la noche, y el examen que lo vamos a desarrollar el próximo día miércoles desde las 4:10 hasta las 6 en punto. Si es que alguien termina antes puede retirarse, aunque bueno, son indicaciones mismas del examen. Recuerden, chiquillos, que usted necesita 14 puntos para aprobar la asignatura. Por favor, tenga muy en cuenta eso. Si usted puede hacer las sumas del caso, para eso está el documento final que se les compartió, o sea, el documento de calificaciones del segundo bimestre tiene este apartado que le suma a usted ya los dos promedios de los dos bimestres, mientras van avanzando, obviamente. Así que haga el cálculo. Una vez más, solamente mencionarles que cuando ya se entregue el artículo y se califique, usted puede ir revisando cuánto ha sacado y obviamente usted puede ver si es que tiene que dar el examen final o si usted ha sido ya pues aprobado la asignatura que ya le permite avanzar en esta parte al siguiente semestre, ¿no? Recuerde que usted tiene que aprobar las 5 asignaturas para poder avanzar al siguiente semestre. ¿Qué más? Sin más, creo que, a ver, cuestiones operativas. Recuerden que yo me comunico únicamente con las personas que, de aquí obviamente, aparte de esta despedida, tenemos el próximo jueves haré una reunión que ya será obviamente para algunas cuestiones del artículo de divulgación, nada más. O sea, nosotros estamos cerrando ya prácticamente todo lo que es asignatura en esta clase de hoy para poder dar el examen con tranquilidad el próximo día miércoles. El día jueves próximo habrá una reunión solamente para hablar de este artículo, nada más, solamente artículo. Y por obvias razones, pues aclarar algunas dudas ya muy particulares de gente que se quiera conectar, qué sé yo, por ahí para exponer sus dudas sobre el artículo, por ahí, alguna cosita más, ¿ya? Entonces, esa será la última sesión que vamos a tener. Dos cositas. Eh, Antes que nada, yo quiero felicitar a toda la gente que llegó hasta este punto. Es mucha gente, lastimosamente, no solo en la educación ecuatoriana, no solo en la Politécnica, mucha gente desierta mucho de la universidad. Es un fenómeno que se presenta muchísimo en estos aspectos. Yo felicito mucho a la gente que haya llegado hasta este punto de acá. Sé lo difícil que es, sé lo complejo que representa este tipo de educación desde la virtualidad. He tratado de entender lo que me pueden explicar, obviamente, ¿no? Porque no puedo tampoco suponer cosas. He tratado de comprender o de ser empático con las circunstancias y con las situaciones que tienen. Yo les dejo un consejo, como Steve Jobs les decía, ¿no? O sea, hambrientos y alocados. A eso súmenle el hecho de que, chiquillos, es tiempo de madurar, es momento de cambiar, de que esas prácticas que a veces se hacían en el cole, que quizá en el colegio le daban frutos, yo creo que para este punto quizá usted se dio cuenta que no lo están dando frutos en este aspecto y pues si no funcionó la primera vez, no va a funcionar ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que lo haga. Es el momento de madurar, es el momento de cambiar. Esta es una bienvenida a la madurez, es una bienvenida a la adultez, es una bienvenida a hacer procesos, a que las cosas se hacen con responsabilidad, con calidad. Eso es una universidad que exige calidad de sus estudiantes y que por obvias razones usted está obligado también a pedir lo mismo, a pedir calidad, a que sus profesores le impartan conocimiento o le compartan experiencias o le permitan hacer una reflexión.
Nada más finalizar, aparte de mis felicitaciones para quienes llegaron, lamento mucho para quienes tuvieron que irse, dadas cualquiera de las circunstancias por las que tuvieron que salir. Eh, Espero que no genere mayor dificultades en su futuro. Que si ustedes han llegado hasta acá, pues siéntanse muy honrados de estarlo, esfuércense mucho por superarlo. Eh, Estamos ya en la penúltima semana de clases, así que mucha fuerza. Yo entiendo lo sacrificado que es. Yo admiro mucho a las personas como ustedes que están en esta universidad, que están jodidas, están fregada y que pues se dan los modos de avanzar, porque es eso, ¿no? Es eso lo que nos pone a prueba, es ser consecuentes, ser fuertes, ser responsables. De tal manera que chiquillos, pues nada más decirles que ha sido un gusto enorme para mí poder trabajar con ustedes. Ha sido un grupo súper calladito, he escuchado algunas veces, igual he tenido unas experiencias maravillosas escuchándoles, leyendo sus comentarios, leyendo sus textos, leyendo sus actividades, maravillándome de gente que escribe cosas espectaculares, asimismo sugiriendo mejoras, que ustedes salgan de aquí siendo profesionales de excelencia. De tal manera que, chiquillos, pues exponerles mi completo gusto de haber trabajado con ustedes, mi satisfacción de tener un grupo muy bueno, ¿sí? Son un grupo bueno, permítanme, creo que solamente quiero, ya, a ver, déjenme ver ahí. Creo que estamos... A ver, permítanme un segundín. Ya era hora. Ya, ahí estamos, perdón otra vez, mil disculpas. Sí, ahí estamos otra vez, sí. Mil disculpas, se cortó. Ya, a ver, nada más, bueno, para cerrar esta partecita, recordarles que tenemos muchas cosas que hacer y nada, pues les decía que ha sido un gusto enorme de mi parte haber podido trabajar con ustedes. Espero que nos podamos ver pronto, verles en vivo y en directo, conocerles. A muchos de ustedes les he visto en pruebas y exámenes un poquito por ahí por la cámara y nada más. Espero pues que todo les salga de maravilla, que todo les salga bien. Recuerden que pues cuenten conmigo un servidor en los aspectos en los que se les pueda ayudar con muchísimo gusto, con muchísimo placer. Eh, no tengan el reparo, pues envíen, está ahí el correo, el Teams se mantiene abierto mientras sigamos en esta virtualidad, va a mantenerse abierto, así que cualquier cosa, con muchísimo gusto, con muchísimo placer, si es que está dentro de mis posibilidades, ayudar en alguna cosilla, pues con muchísimo gusto se realizará. Y nada más. Suerte, chiquillos. Lindos exámenes. Que les vaya súper bien. Recuerden que nosotros nos vemos una vezcita más el día miércoles para desarrollar el examen. Y recuerden también que nos vemos el día jueves para quienes deseen conectarse a esta sesión que vamos a hacer solamente unas reflexiones sobre el artículo de divulgación. Hasta ahí pues nos veríamos. Reitero mi agradecimiento a ustedes por todas las conexiones, mi agradecimiento por todos sus aportes. Me anticipo a agradecer por esos artículos que van a llegar súper bien hechos. Mis felicitaciones a ustedes que han llegado hasta esta parte final. Muchísimas gracias por aguantar, muchísimas gracias por seguir. Y también, perdón, queda pendiente que ustedes, por favor, realicen la heteroevaluación en el SAE o en el SI. Ya les voy a compartir un correo, sí, por favor. Es la calificación que nos hacen a nosotros. Así que es muy importante que lo hagan, por favor. Es muy importante tener nosotros esa retroalimentación. Nos sirve muchísimo para saber cosas que se pueden mejorar, cosas que se pueden corregir. Así que, pues, con muchísimo gusto recibimos también ese tipo de recomendaciones. El gusto ha sido completamente mío, chiquillos. Nos estamos viendo el próximo día miércoles. Una linda tarde, lindo fin de semana.
Suerte en sus siguientes obligaciones. Para quienes ya aprueban la asignatura, un gusto enorme. Les debo un correo más para despedirme, así que muchísimas gracias a todos, chiquillos. Suerte, lindo día y un gusto haberles conocido. Muchísimas gracias a todos.